Hola familia, ¿cómo están? Bueno, continuamos con nuestras enseñanzas de las doctrinas fundamentales y vamos a hablar acerca de los bautismos. El escritor de Hebreos está aludiendo a más de un tipo de bautismo. Mira que Hebreos 6:2 dice, ustedes tampoco necesitan que les enseñen más acerca de los bautismos o necesitan más enseñanza acerca de los bautismos, y está en plural. ¿Qué nos está diciendo? Que hay varios tipos de bautismos. Pero en Efesios 4:5, el apóstol Pablo dice, hay un Señor, una fe, un bautismo. Y esto no es una contradicción, al contrario, esto nos da claridad que después del bautismo inicial que se produce en el momento de nuestra salvación, hay dos bautismos más que Dios ha diseñado para los creyentes. Es muy importante que comprendamos que cuando hablamos de bautismo, siempre estamos hablando de un cambio, de dejar algo para empezar algo nuevo. Se habla de muerte de algo para una vida nueva. Pero miremos qué significa la palabra bautizo, y esa palabra viene de la palabra griega baptizo, y esta palabra originalmente significaba sumergir y teñir. Y en la antigüedad se usaba para describir ese proceso de sumergir una tela, una prenda, en una tina de color para teñirla, y una vez esa tela o ese material absorbía todo el nuevo color, se sacaba y la apariencia de la tela iba a quedar permanentemente cambiada. Esto es muy bonito porque nos provee una excelente ilustración de lo que ocurre cuando nosotros somos salvados, cuando ponemos nuestra fe, cuando nos arrepentimos de nuestras obras que nos conducían a la muerte y ponemos nuestra fe en Jesús. Nosotros somos sumergidos espiritualmente en la sangre de Jesús y somos completamente limpiados de nuestros pecados, y al ser saturados totalmente con esa sangre, adicional, nuestro espíritu es totalmente cambiado y ya no somos iguales a lo que éramos antes. Miremos lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17. Vamos a leerlo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Entonces pongamos atención a esta frase, si alguno está en Cristo, es decir, que antes no estábamos en Cristo, ahora tenemos, ahora es esa palabra, alguno está en Cristo, está haciendo alusión de estar dentro de algo, habla de tu posición, ahora estamos en Cristo, es decir, que antes no estábamos en Cristo y nos está revelando un nuevo estado. Y si antes no estábamos en Cristo es porque antes estábamos en Adán. Y en Adán todos moríamos, pero en Cristo tenemos nueva vida. Por eso, cuando somos salvos, nos cambian de esa posición que nos llevaba a la muerte a causa del pecado y nos sumergen en la vida de Cristo, y ahora nosotros estamos gozando de una nueva creación, somos nuevos. Miremos lo que dice Romanos 5:12 en la Nueva Traducción Viviente. Es una comparación entre Adán y Cristo. Entonces dice así, cuando Adán pecó, el pecado entró al mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Entonces, en Adán solo tenemos un fin, que es la muerte. Por eso necesitamos la salvación. Y cuando aceptamos al Salvador, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, somos sumergidos en Él, somos bautizados en Él, somos transformados, somos regenerados. Por eso, ese es nuestro primer bautismo, cuando somos sumergidos en Cristo. Ya dejamos la vieja vida en Adán. Cuando nos volvimos a Dios y aceptamos ese regalo de vida por la fe, allí fuimos sumergidos en Jesús. Sumergidos es bautizados. Leamos Romanos 5:15 en palabra de Dios para todos. En cambio, el regalo de Dios no tiene comparación con el pecado de Adán. Lo que mucha gente recibió por culpa de un solo hombre fue la muerte. En cambio, lo que mucha gente recibió por el generoso amor de Dios fue el regalo de la vida gracias a un solo hombre, Jesucristo. Entonces, estar en Cristo es cambiar de destino, es cambiar de posición, de muerte a vida. Cuando confesamos nuestros pecados y reconocemos a Jesús como Señor y Salvador, ocurre ese primer bautismo, que es al que se refiere Efesios 4:5. Pero miremos quién lo realiza, quién nos sumerge. Este bautismo es realizado por el Espíritu Santo y ocurre en ese momento en que te arrepientes y pones tu fe en Jesús como Señor y Salvador. En ese instante el Espíritu Santo mismo te sumerge en Cristo. Eso es algo poderoso. Primera de Corintios 12:13 en la Nueva Biblia Viva dice así, vamos a leerlo.
hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo por un solo Espíritu. Entonces, ¿quién nos bautizó? El Espíritu. ¿Y en dónde nos sumergió? En el cuerpo de Cristo. Ahora pertenecemos a Jesús. Ahora somos parte de su cuerpo. Estamos en Jesús. Miremos otra escritura que amplía este entendimiento de lo que ocurre al ser bautizados en Él. Está en Gálatas 3, 27, 28. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y esta escritura es preciosísima porque nos está diciendo lo que significa la palabra bautismo. Es estar sumergidos, venimos, no importa si tú eres hombre o mujer, cuando te sumerges en Cristo, ya no hay una diferencia, ya estás en Cristo. Todos, es como si todos tomamos el mismo color, todos recibimos la misma vida, ya no importa el género, la raza, la nacionalidad, todos al ser sumergidos en Jesús estamos abandonando nuestro estado anterior para recibir uno nuevo. Y Dios ya no nos ve como los pecadores, sino como a su propio Hijo, santo, sin mancha. Eso es estar en Cristo. Este es el primer bautismo. Y las consecuencias de ese primer bautismo pues son entonces que ahora pertenecemos a Dios. Ahora hemos sido adoptados en la familia de Dios. Ahora somos hijos e hijas. Lo vamos a leer en Efesios 1 del 5 al 6. Dios decidió adoptarnos como hijos suyos a través de Jesucristo. Esto ocurre en el primer bautismo. Eso era lo que Él tenía planeado y le dio gusto a hacerlo. Eres hijo con los mismos derechos y privilegios. Tu vida ha sido transformada gracias a Jesús. Bueno, en el segundo bautismo. Este segundo bautismo es realizado por Jesús. Él te bautiza ahora con el Espíritu Santo. Vamos a leer las palabras de Juan Bautista anunciando este hecho. Juan Bautista dijo así: pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Mateo 3:11. ¿Qué se requiere para recibir este bautismo? Este bautismo se requiere hambre y fe, hambre espiritual y fe. Cuando se recibe, esto da como resultado que ahora tienes un poder sobrenatural. La Escritura nos dice que recibiríamos poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. ¿Quiénes son los que pueden recibir ese poder? ¿Quiénes son elegibles para el segundo bautismo? Pues aquellos que ya han recibido el primer bautismo, los que ya nacieron de nuevo. Ya estando en Cristo, le pedimos a Jesús que nos bautice con el poder del Espíritu Santo para dos cosas: para servirlo, testificar de Él, y dos, vencer en el poder del pecado, vencer el poder del pecado. El primer bautismo lo va a hacer el Espíritu Santo. Y como resultado, ahora estamos vinculados a Cristo. Por eso ahora somos parte del cuerpo de Cristo y tenemos los mismos derechos y herencia del Hijo. Y también se nos pide que como ciudadanos que representamos el reino de Dios, seamos mensajeros del evangelio de salvación, pero se requiere que estemos equipados con poder para testificar. ¿A quién le vamos a testificar? A los que no conocen a Jesús. Por eso, al recibir el bautismo del Espíritu Santo recibir el bautismo del Espíritu Santo no es una sugerencia, no es una opción, no es una recomendación, es un mandato, porque todos estamos llamados a testificar. Con el bautismo del Espíritu Santo también viene entonces poder para vivir nuestra vida nueva, esa vida nueva que ahora tenemos a nuestra disposición en Jesús. Estamos investidos con ese poder de Dios y ahora somos libres del poder del pecado. Dios desea que todos los creyentes seamos llenos del Espíritu Santo. Pedro dijo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, tanto como el Señor, nuestro Dios, llame. Eso está en Hechos 2:39. Entonces, si observa el modelo a lo largo del libro de Hechos, encontrará que cuando las personas eran salvas, siempre fueron guiadas inmediatamente a este segundo bautismo. Vamos a leer Hechos 8, 14, 17. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que el pueblo de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Tan pronto como llegaron, comenzaron a orar para que recibieran el Espíritu Santo, que todavía no había descendido sobre ellos, y solo estaban bautizados en el nombre de Jesús. Entonces Pedro y Juan pusieron las manos sobre los creyentes y ellos recibieron el Espíritu Santo. Este es el segundo bautismo. Es muy importante y es un mandato. Ahora miremos el tercer bautismo, que es el bautismo en agua. Este es realizado por los creyentes. Los cristianos son los que bautizan
el bautismo es, la inmersión es en el agua, que es como un símbolo, pero en realidad sucede mucho más en esas aguas bautismales de que solamente ser una simbología. Algo realmente se está enterrando cuando nosotros nos sumergimos en esa agua, porque recuerda, nosotros recibimos lo que creemos y tenemos que liberar nuestra fe cuando somos bautizados en agua, porque cuando nos sumergimos en agua, algo se desprende de nosotros. Cuando salimos de esa agua, tal como se nos dice en Romanos 6, vamos a resucitar para caminar en una nueva vida, en vida nueva. Romanos 6:4, nueva traducción viviente, dice así: pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. No somos bautizados para ser salvos, recuerda. Somos bautizados en agua porque somos salvos. Y a través del bautismo vamos a reconocer que somos salvos y queremos romper nuestra antigua vida bajo esa agua para siempre. Algo se rompe y algo se despierta si te lo han enseñado y sueltas tu fe. Entonces, este tercer bautismo puede ocurrir en cualquier momento después de la salvación. Si tuviste alguna forma de bautismo en agua antes de ser salvo, realmente no cuenta, porque tú necesitas ser rebautizado, porque en el Nuevo Testamento el bautismo en agua solo ocurre después de la salvación, después de que confiesas a Jesús como Señor. Tú no necesitas el bautismo en agua para ser salvo, aunque una persona no tiene que ser bautizada en agua para ser salva, escúchame, sí tiene que ser bautizada en agua para ser obediente. Es en obediencia, y aunque hay gente que no le presta atención, yo creo que es tan importante, porque a menudo se pierde el compañerismo cristiano y eventualmente vuelven a caer en pecado, luchan por ser obedientes en muchas áreas de sus vidas, pero Jesús nos dio un mandato y por allí empezamos en obediencia. Jesús nos mostró lo importante que es el bautismo en agua para el fundamento espiritual de nuevos creyentes. Él se lo dio a la iglesia, en el momento que le dio la gran comisión, y él dijo así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Jesús ordenó específicamente a los que creen en él que se bauticen en agua. Pedro le dijo a la gente: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. En esta misma declaración encontramos los 3 bautismos. No te equivoques, es muy importante obedecer a Jesús y bautizarnos en agua. Todas las personas en el libro de Hechos se bautizaron inmediatamente después de haber nacido de nuevo. Entonces ahí vemos que el primer bautismo es el momento que somos salvados y nos sumergen en el cuerpo de Cristo. El segundo tiene que ver con recibir el poder del Espíritu Santo para testificar y para tener una vida victoriosa sobre el pecado. Y el tercero, que es el bautismo en agua, es algo simbólico, pero no solamente se queda en algo simbólico. Hay algo que se desprende en nuestra vida. Es más, quiero contarte que hay mucha persona que recibe liberación. Tú estás dando una confesión al mundo, a todo el mundo espiritual y al mundo físico, de que ahora eres un hijo de Dios y que mueres con Jesús y que vives para Él. Bueno, creo que ha sido muy especial comprender estos 3 bautismos. Si tienes preguntas, puedes escribirme.